Bueno, comenzamos este programa charlando en familia, hablando de un tema que es fuerte, pero que probablemente a muchos les hayan pasado y se sientan identificados, que es la traición de los cercanos, de los seres queridos. Y lo que nos vamos a estar refiriendo, Rodrigo, es la historia de José. José, en el libro de Génesis, nos cuenta una historia fea, triste, horrible. Que experimenta varios tipos de traiciones. Sí, por lo menos 3. Varias, sí. Pero el problema más grande era la de los suyos. No. Esa es fea, ¿eh? No, porque mirá, la primera traición de José tiene que ver con la traición familiar. Familiar, esa Esa la dura. Después tiene la traición de su dueña. Sí. Porque como él no quiere tener relación, lo termina traicionando y lo termina en cárcel. También es fea. Y después tiene la traición de sus compañeros, que cuando él les revela un sueño que tienen sus amigos, les dice les dice claramente: cuando estés con el faraón y te reponga, acordate de mí, decile que yo, y eso recién después de muchos años. 2 años después. O sea, es una traición. O sea, una traición. Te dice todo el no es una traición a una persona que le ayudaste mucho y de repente se olvida de vos. Yo lo tomo como una traición. O sea, ¿qué pasó con esta persona? Bueno, ese tema es el que vamos a tratar porque hay muchos que se están identificados con este tema, porque probablemente te ha traicionado un familiar, un amigo íntimo, porque acá no toca ese tema. Pero el caso del libro de Génesis es que su padre había tenido un hijo, José, que en cierta forma el padre fue un poco culpable. Por la diferenciación que hace. Hacía diferencia frente a los demás. Le compraba túnicas de colores, le hacía el favorcito, lo quería, lo mandaba a vigilar a sus hermanos. Sí. Eso feo. Era hablarle mal, decirle a ver qué están haciendo. Y él venía y le decía la verdad. Entonces fue ganando la enemistad de sus hermanos. Y en un determinado momento, cuando ellos se van a buscar pastos por ahí, porque estamos hablando de un desierto, el padre lo manda y le dice: vamos a buscar a dónde están tus hermanos. Y cuando lo encuentran, dice: ahí viene el soñador, ahí viene, vamos a matarlo. Y lo toman a él, y gracias a Rubén, el hermano mayor, que dice: no lo matemos. Y lo tiraron a una cisterna donde guardaban agua, y la cisterna estaba seca. Versión moderna sería: lo tiramos dentro de un caño grande. Un caño grande. Y en ese lugar, que lo matamos, que no lo matamos, aparecen unos ismaelitas que eran revendedores de esclavos, y se lo venden como esclavo. Y para darle la solución al padre, agarraron la túnica de colores, agarraron un animal, lo mataron, le echaron sangre, y dice: un animal despedazó a tu hijo. O sea, y no horrible con el no encontramos padre. nada. Sí. Doble traición. Traicionan a su hermano y traicionan a su padre. A su padre. Porque no le dicen la verdad. Yo creo que todos en algún momento experimentamos en nuestra vida la traición de alguien. De alguien, sí, es horrible. De alguien que... Un allegado, un ser que querés. Sí, hay un tema que también es importante, es cuando vos le contás un secreto a alguien y decís: vos, mirá, esto me está pasando, la estoy pasando mal, estoy cargando con eso. No se lo digas a nadie. No lo cuentes, mirá qué es, y lo divulga por todos lados. Y todavía le sale, viene como el teléfono descompuesto, le viene empleado y todo exagerado y todo mal. Sí, claro, pero igual cuando vos contás un secreto muy íntimo, muy, yo qué sé, muy engañé a mi esposa, o robé en la presa, porque viste que psicológicamente las personas cargan emocionalmente cuando hacen algo que no está bien. Y de alguna manera uno necesita contar esa carga. Y entonces vos contás algo y de repente te enteras que lo sabe todo el mundo. ¿Cómo te sentís? Traicionado. Horrible. Te sentís muy mal. Y eso hace que las personas ahora tienen doble problema. El problema en sí mismo que contaron, sino también que ahora perdieron un amigo. Porque el día que te traiciona una persona, vos no lo contás nunca más nada de esa persona. O sea, perdiste la persona confidente, la persona que te escucha. Porque creo que en algún punto todos necesitamos algún amigo o alguien de mucha confianza que vos le puedas abrirte y contarle tu problema. Contarte tu problema y que te dé otra mirada de la situación.
Pero el tema es cuando te traiciona esa persona y vos decís, no, y ahora te sentís mal porque te traicionaron, perdiste un amigo y perdiste tu confidente. Entonces es bastante complejo. O lo voy a llevar a nivel eclesiástico. Tuviste una reunión con un líder, un pastor, contaste tu problema y después lo divulgó. Entonces ya ahí no solo dejaste de perder la confianza esa, perdiste la congregación, porque si no puedo ir más a esa iglesia, porque ya mi confidencia, lo que yo quería que nadie se enterara, lo sabe todo el mundo, como qué van a pensar, qué van a ver de mí, y si esto pasa con los que son referentes, imagínate el resto. Entonces es bastante complicado ese tema, esa área, porque vos sentís la traición. Y cuando vos experimentás la traición, si fueras una persona de la mafia, una traición de eso directamente, terminás matando a una persona. Porque cuántas traiciones hubieron de personas que murieron porque traicionaron a su gente. Ahora, en el caso de José, vos ponete a pensar que se lo llevan a Egipto, a otro país. De esclavo. De esclavo. Ponete en el deterioro familiar de que sus propios hermanos lo hayan vendido y en verse en la condición de un esclavo que va en una caravana hasta un país extranjero que él no conocía. Horrible, o sea, desembarcarse en ese lugar y que todavía la forma que se hacía en aquel momento era que los exponían públicamente en una plaza y decían, mira qué músculos, mira qué lindo aspecto, ¿cuánto pagan? Sentirse así terriblemente disminuido. Sentirse un objeto. Un objeto que te venden y justamente con todo ese dolor lo compra un hombre que aparte era un general del ejército de Egipto. Sí, creo que uno de los problemas también de la esclavitud es también algo que en la sociedad latina no lo tenemos incorporado mucho. Acá hay muchos derechos humanos, sí. Y la esclavitud en la época de José no existía derechos humanos. No existía. No eran derechos humanos, no. No, o sea, si el dueño del esclavo hoy se levantaba mal, te vio con mala cara y tenía ganas de matarte, te mataba. Si y tenía no pasaba ganas, nada. No, nadie iba a decir nada. Si tenía ganas de azotarte hasta que no pudieras más, te azotaban, ¿no? O sea, no había un concepto de lo que hoy estamos acostumbrados en la modernidad. En la antigüedad era mucho más salvaje. Ojo, hay países que todavía se emplean todos esos métodos. Hay países que se Por eso emplean. hablo de Latinoamérica. Latinoamérica no es tan así. O sea, salvo alguna cosita puntual que se detecta, pero no estamos acostumbrados. Hoy en Latinoamérica lo que existe es la gran derechos que existen. De hecho, ayer hablaba con una persona que hace muchos años que trabaja en el rubro de la construcción y decía, no, cuando yo empecé a trabajar en la construcción no existía ningún derecho. Hoy hay un montón de derechos, hay un montón de obligaciones de las empresas para cuidar, obviamente, la salud de los empleados. En la época de José no existía nada. Entonces, perdiste tu familia, perdiste tu posición económica, porque José, mal o bien, tenía una posición económica relativamente bien, y ahora sos esclavo. Dependés de la buena voluntad de la gente. Había una diferencia ahí con José, que Dios estaba con él y todo lo que hacía él prosperaba. Y el general del ejército se empezó a dar cuenta que de que había venido él, las cosas habían cambiado para bien. Y entonces agarró y lo fue colocando, era el esclavo de confianza que también había, y se daba ciertas libertades para que manejara toda la posesión que él tenía. Pero como general del ejército del faraón, a 2x3 tenía que irse de batalla, de guerra, y ahí aparece la mujer de Potifar, o sea, la mujer de este hombre. Hablando de la tradición, y creo que uno de los grandes problemas, ya sea cual sea una tradición familiar, la tradición de un amigo, la tradición de una congregación, la tradición laboral, una de las cosas que más produce es el resentimiento. Y sobre todo, si vos no tenés una espiritualidad desarrollada, es hacer de venganza. Me hiciste esto y me lo vas a pagar de alguna manera. Sobre todo Río de la Plata con esa influencia italiana que tenemos de vendetta, de venganza, que me hiciste, y creo que ahí
es donde uno se siente más perjudicado. Porque en esa sed de venganza, muchas veces, ¿qué es lo que hace? Vos me hiciste esto y yo te voy a hacer algo. En algún momento de tu vida, venganza. Vos vas a saber que yo te hice algo. Y es cuestión de tiempo y esperar el momento. Entonces, creo que ahí es donde se demuestra que este hombre espiritualmente había crecido, había sido desarrollado. ¿Por qué? Porque no buscó la venganza. Si vos mirás todos los actos que prosiguen en la vida de José, nunca hubo una sed de venganza, porque si lo hubiera querido, él tuvo las posibilidades de vengarse de cada uno de sus hermanos en determinado momento de la vida. Ahora él tuvo siempre una inferioridad numérica, primero con todos sus hermanos y ahora con un general del ejército, que la esposa, cuando él se va, quiere tener relaciones sexuales con ella, y como él se niega porque el hombre fue fiel, cuando él se va a bañar le saca la ropa y dice que ella intentó ser abusada por él. Viene el general del ejército y lo manda a la cárcel. Le creyó, que por supuesto, a la mujer. Sí, yo creo que en algún punto que lo haya mandado a la cárcel, y es una especulación que he leído de muchos autores, ¿sí? Es que de alguna manera le quedó la duda de José. Como si no lo hubiera matado. Lo hubiera matado en ese momento. Claro. No tenía por qué dar explicación de nadie. Chao, claro, matame a este esclavo, mirá lo que hizo con mi mujer, lo maté. Ya está. Sí, sí. En esa duda que le debe haber quedado, que sí, que no, que sí, se lo saca de encima, lo lleva preso. ¿No? Por eso yo pienso que en algún punto este hombre pensó, dijo, capaz que este muchacho tiene razón. Lo mandó a la cárcel y la cárcel también, llega él y prospera la cárcel. Y el carcelero dice, tú vos sos el encargado de este lugar. Bueno, pero sabes que hay un tema entre medio que no quiero avanzar y dejarlo pasar. Porque hoy estamos hablando de este tema tan importante. Y este muchacho, si yo lo hablo en términos actuales, es abusado sexualmente. O hay una intención, una provocación de un abuso sexual. Porque hay que entender que hay personas que son abusadas sexualmente y no necesariamente tiene que ver con un acto sexual. Sí. O sea, un abuso es un roce desmedido, un abuso es un manoseo de personas y él lo experimenta. Lo que pasa que en su época no tenía dónde ir a la policía a hacer una denuncia. Me están acosando. De las Naciones Unidas de Derechos Humanos. Claro, me están acosando. Pero hay mucha gente que hoy se sienten traicionados porque han sido, y conozco demasiada gente que ha sido traicionados por un familiar, por un amigo, por un conocido, porque hicieron un acoso sexual de su vida. Y lo peor de todo eso es que después condiciona su futuro. Condiciona su futuro, ¿por qué? Porque una persona que es abusada o acosada, después va a mirar la vida con otros ojos. ¿Por qué? Porque conozco una persona que fue abusada de chico y después, cada vez que un hombre se le acercaba, no quería estar con él, porque obviamente en su área inconsciente estaba latente ese abuso. ¿tá? Y eso también es una traición, porque mucha gente dice, no, a mí me traicionó un tío, a mí me traicionó un primo, porque abusó o quiso abusar de mí, y no me creyó mi familia, y no me creyeron, y yo tuve que experimentar ese tipo de traiciones, ¿no? De familiares que quisieron, porque en definitiva ese es el tema de José, hay un acoso, definitivamente lo que experimenta con esa mujer es un acoso, y creo que hay una palabra que une todos estos conceptos y es el perdón, que después lo vamos a hablar un poquito más adelante, porque ahí sí entramos en el tercer paso de José, que es cuando está en la cárcel y también Dios lo acompaña y las cosas empiezan a andar bien. Incluso él ya había tenido una experiencia de ser un soñador o ser un intérprete de sueños, cuando estaba con sus padres y sus hermanos. Pero ahora nuevamente aparece un copero y un panadero, que eran la mano derecha del rey, que están metidos en la cárcel, quién sabe lo que hicieron, y tienen un sueño los dos y ahí están preocupados. Y José le trae la interpretación al panadero y al copero. Y cuando le da la interpretación le dice, acordate de mí con el faraón cuando vayas. Sí. Y sucedió, a los 3 días sucedió. Además le es muy claro, le dice, a vos te van a matar y al otro te van a restaurar el puesto. ¿Sí? Yo creo que eso demuestra también un crecimiento espiritual muy grande en la vida de José.
porque antes soñaba y no los podía interpretar. Lo daba por sentado, pero no lo interpretaba tan claramente como le dice, mirá, dentro de poco a vos te matan y a vos te van a... Trae una traducción y eso refleja de alguna manera un desarrollo espiritual en la vida de José, en donde él empieza a comprender que tiene revelación de Dios, que tiene el conocimiento de lo que Dios quiere hacer, que después le va a servir para interpretar otro sueño que va a ser el cambio más drástico de su vida y el plan de Dios. Entonces, igual, vos ahí viste, cuando recién lo mencionabas, él vuelve a experimentar la traición. Porque la persona que le dijo, te vamos a restaurar, ¿qué pasó? Nunca se acordó de él. Sobre todo el copero, porque el otro lo mataron. Pero el copero no se acordó más. No se acordó más. A los 2 años recién, cuando el faraón tiene un sueño extraño, se le prendió la lamparita y dice, lo que se dice, asociación de ideas. Asociación de ideas. Porque estaban desesperados, porque fueron a consultar a brujos, a intérpretes. Nadie podía, porque tuvo 2 sueños medio raros. 7 vacas flacas que se comían a 7 vacas gordas y unas espigas de trigo que estaban todas mal, se terminan liquidando a las grandes. Entonces el faraón decía, pero no hay nadie. Y ahí el copero dijo, ay, perdónenme, me olvidé. En la cárcel hay un muchacho que interpreta los sueños. Y creo que ahí hablamos de una tercera tradición, que es la tradición del olvido. Y te lo voy a poner en ejemplo. Sí. Vos estás pasando una situación económica muy difícil. Tenés un amigo que tiene posibilidad de laborar. Le das un currículum y pasan los tiempos y se olvida, no te ve por las circunstancias de la vida. Estoy en otra. Y nunca tenés una respuesta ni por un sí ni por no. No había lugar o no. No, indiferencia total. Indiferencia. Y entonces esa traición de la indiferencia, que quiero hablar un poquito porque mucha gente experimenta esa traición. Están esperanzados en que tal persona lo va a ayudar, o aquellos que son más jóvenes y por ahí están medio enamorados de una persona que es la amiga de otro y dice, vos, ayúdame a conocer a esta persona, y de repente nunca te la presentó, nunca organizó una cena, nunca nada, ¿entendés? Y vos le dijiste, dame una mano, ese olvido que también por ser humano te genera un rencor, te genera algo oscuro en tu vida que se quiere posesionar de vos. La cuestión es que José va al faraón, le interpreta los 2 sueños y dice, vienen 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Consejo, faraón, junte toda la buena época y cuando tenga almacenado todo eso, bueno, cuando venga la crisis, la gente no va a pasar hambre. Y el faraón, que queda sorprendido porque le interpreta los 2 sueños, dicen, no solo le interpreta los sueños, sino el que le da la solución. La solución. Porque no es solo la interpretación de sí. Porque él podía quedarse. Eso significa 7 años buenos y 7 años malos. ¿Te lo interpreté? Sí. Pero él le dice, ok, cuando vengan los buenos, juntá, guardá para cuando vengan los malos. Qué enseñanza esa, ¿eh? Sí, genial. Al que tenga oídos que escuche lo que estamos hablando hoy. Genial. Por eso te digo, él no solo tiene la interpretación, sino tiene la solución. Porque hay mucha gente que te interpreta pero no te da la solución. Dice, esto es lo que significa. Ahora después, evalualo, actuá y decí como vos quieras. En el caso de José, que decide, esta es la solución. Y obviamente el faraón dijo, me lo interpreta, me da la solución. No sé por qué estará en la cárcel, pero vamos a perdonárselo. Y lo deja... Versión uruguaya sería un vicepresidente, porque dice, solo después estás vos arriba. Le puso la túnica, le puso el anillo y lo hizo pasear a todos lados. Entonces aquí viene una restauración, porque lo primero que tenemos que hablar es del general del ejército, que ahora pasaba a estar bajo el cargo de José, porque si era el segundo, no aparece la historia para nada. Pero ¿sabes qué? Ahí vemos lo que te venía desarrollando recién, el crecimiento espiritual de la vida de José. ¿Y qué es lo que logra José? El perdón. Porque vas a ver que en los años, como decís vos, al general lo tuvo que perdonar. Porque la versión... la mujer. A la mujer, vaya uno a saber qué pasó, ¿no? Pero los tiene que perdonar. La opción más simple, él estaba a cargo.
lo que se conoce, y por ejemplos bíblicos hay un montón, de carne de cañón. O sea, te voy a mandar a una guerra vos con 100 soldados ir a pelear contra un ejército de 5.000, que los estás matando indirectamente. Pero no, José, y sobre todo es el proceso de la restauración familiar que viene después, porque después que pasaron los años de abundancia vino el hambre. Y acá me acuerdo de una propaganda que hubo de una empresa hidroeléctrica. El que las hace las paga. Uh-huh. Y aparece la historia de que ahora el hambre le toca a los hermanos y al pobre padre que no tenía, llorando por la muerte de su hijo. Y saben que en Egipto hay comida. Y entonces mandan a Egipto. Y cuando llega esa delegación, claro, hay que identificar que los usos y costumbres de los egipcios eran muy diferentes. Él, para haber sido el faraón, se tenía que afeitar, porque él dice que se afeitó cuando fue el faraón. Se pintaban los ojos. Los ojos se pintaban con todo ese ornamento. Y hablando egipcio, ¿quién lo va a reconocer? No, era imposible reconocer, pero él lo reconoció enseguida. Pero claro, él reconoció y sabía lo que hablaban de ellos. Y hablaban porque sabía. Claro, él lo tenía. Por más que no lo hablaba, él lo sabía. ¿Cómo Dios te pone en bandeja situaciones para ver cuál es la actitud tuya? Claro. Porque él podía haber dicho, esto fue lo que me vinieron. ¿Sabes una cosa? Yo soy José, ahora los mato a todos. Pero era muy simple. En algún momento lo ves en la historia bíblica que él deja de decir, estos son espías que nos vienen a... Sí. A le hizo ver. una trampita para que sufrieran un poco. Le hizo alguna trampita. Una te la hago pagar, pero en definitiva los había perdonado. Sí. Porque si no los hubiera matado en ese mismo momento. Se hubiera quedado con los hermanos, que no se hubiera contado con 2 hermanos y ya estaba. Los otros días lo mataba. Sin embargo, este hombre entiende el perdón, algo que es muy importante. Que por eso la traición, la parte espiritual se refleja en ¿qué? En no la venganza, en no me las vas a pagar, sino que ¿en qué refleja? En el perdón. Porque cuando uno perdona, y mirá que es muy difícil perdonar algunas cosas que te han hecho en la vida. Hace unos minutos atrás hacía mención a gente que ha experimentado abusos de familiares o de amigos o de cosas así, abusos sexuales, y es muy difícil perdonar ese tipo de cosas. Pero el más desfavorecido sos vos, porque cargas tu mochila de la falta de perdón. Oh. Y de alguna manera ese resentimiento que lo tenés, lo reflejás no solo con la persona que te hizo eso, sino muchas veces gente que ha sido abusada termina siendo personas que maltratan a su familia. ¿Cuál es la raíz? El abuso que experimentaron. Pero como no logran el perdón, no pueden, eso después se refleja en otras personas, porque es como asumir internamente, psicológicamente, que estás tomando venganza. Pero este hombre logra ¿qué? Mostrar una espiritualidad mucho más alta, mucho más grande, porque entonces ahí perdona. El grado mayor de perdón lo va a reflejar Jesús, porque cuando lo están maltratando, golpeado, desfigurada su cara, burlado, criticado, va a elevar la famosa oración que dice, y es una de las últimas 7 palabras que esboza Jesús antes de morir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, habla de un perdón. Y yo creo que hoy hay mucha gente que nos está escuchando, puede experimentar esto que veníamos hablando, la traición familiar, la traición de un amigo, la traición de quedar olvidado, la traición de un entorno, de una iglesia, de un líder, de cosas. Y ahora es donde tenés que demostrar tu espiritualidad y tu crecimiento. ¿Cómo? Perdonándolo. Porque la única solución para que vos te sientas mejor, porque la persona lo hizo y se olvidó y quedó en su pasado, pero cuando vos lográs ese perdón, decir, ok, sé lo que me hice, es muy difícil perdonar, sí, es muy difícil, pero cuando vos lo lográs, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos te vas a sentir mucho mejor. Creo que Dios lo agarró de algo a José, porque José en realidad amaba a su padre y prácticamente su hijito, a su hermano menor Benjamín, no lo conocía y él quería estar con él. Uh-huh. Entonces aprovechó Dios esas circunstancias para mover todo eso para que él volviera. Pero el acto del perdón enorme es cuando ellos se encuentran con los hermanos y están hablando ahí,
Y él dice que se tuvo que apartar a llorar y lloraba a gritos. O sea, Es que el emocionalmente efecto emocional de José es terrible. es terrible. Llorando a gritos. De hecho, sus hermanos siempre se lo preguntaron y les quedó la carga emocional a ellos, porque más adelante después le van a preguntar. José va a entender que detrás de todas esas traiciones había un plan de Dios. Claro, él lo entiende, perfecto. Dice, si yo no hubiera sido traicionado y todo eso, nunca hubiera llegado a ser el segundo a cargo y por lo tanto hoy ustedes tienen comida. Esto es para salvar nuestra familia. Lo termina declarando José para darle tranquilidad a sus hermanos, que entendió por qué lo Después que murió el padre estaban inseguros todavía. Sí, claro. Ahora se murió el viejo, nos mata a nosotros. Me matan a todos. Y él les dice, no, esto es para traición, y les termina, vayan a la tierra, a ese lugar donde los egipcios no les gustan y ahí podemos tener ganadería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí vos ves la espiritualidad de José en entender las cosas espirituales, porque desarrollaba los sueños, lo podía comprender, pero el paso más alto es el del perdón, porque él garantiza la seguridad de su familia hasta que 400 años después ya eran una multitud que ya era un problema para Egipto. No sabían qué hacer, por más que eran esclavos, pero ya no sabían qué hacer, y se va a levantar Moisés, pero eso para otra historia. Otro día. Pero se levanta una nación dentro de Egipto. Ahora, lo importante es entender esto, que José es un tipo de Jesús porque tiene muchas cosas paralelas. Por ejemplo, fue vendido por 30 piezas de plata por sus hermanos, tuvo que ir a Egipto, lo quisieron matar, se casa con una gentil, que era la hija del sacerdote de On, o sea, paralelismo con la iglesia. Tiene una cantidad de hechos que uno lee esto y dice la historia de Jesús. Entonces ahora nos trasladamos a Jesús, porque aquí está el verdadero perdón, como vos decías en el Padre Nuestro. Uh-huh. El Señor nos dice que nosotros debemos perdonar todo, y eso es fuerte. Hoy estamos viviendo en un tiempo muy especial que se llama la gracia, donde tenemos que acudir a esa gracia de Dios para que te hayan hecho lo que te hayan hecho, por más que te haya dolido, el perdón, porque si tú no perdonás, Dios no te va a perdonar. Ahí está el tema, porque ¿cuántas veces hemos hecho cosas mal contra Dios? Sin embargo, Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir en una cruz, para perdonarnos de todos los pecados, y nos reclama a nosotros que si Él nos perdonó todo, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar una cuanta? Pedro le pregunta, 70 veces tengo que perdonar a alguno que me hizo el mal, y le dijo 70 veces 7. 490. Como diciendo, tenés que perdonar siempre. Y este es el tema central de lo que estamos hablando hoy. Entonces, Rodrigo, vamos a hacer una oración, porque hay gente que está escuchando este programa que han sido traicionados, para que no se llene su corazón de malicia, de venganza, de todo, odio. Y de odio, y que tenga un corazón perdonador. Sí, vuelvo a decir, no es fácil el tema del perdón. No es simple, no es un tema que sea sencillo, pero es demostrar que vos estás a un nivel espiritual mucho más alto y diferente. Si no lo podés hacer, porque vos decís, por mis fuerzas no lo puedo perdonar, contamos con la ayuda del Espíritu Santo, que Él quiere operar y ayudarnos a dar esos pasos. Vos tenés que poner la voluntad de decir, yo quiero dar ese paso de perdonar. Y de alguna manera el Espíritu Santo te quiere ayudar. Así que oramos. Amado Dios, hemos desarrollado en pocos minutos parte de la vida de José, que tiene tantas enseñanzas para cada uno de nosotros, pero hoy vemos el tema de la traición, cómo él experimentó esa traición y cómo en su caminar en la vida y en el contacto contigo, Señor, y en ese desarrollo espiritual que él logró tener, pudo perdonar a sus hermanos, pudo perdonar a toda la gente que le habían hecho cosas malas. No se llenó de odio, no se llenó de venganza, sino que lo logró soltar para que entonces pudiera tener un tiempo de perdón sobre esas vidas y entender que detrás de todo había un plan dictaminado por tu sabiduría, Dios. Sé que muchos de los que han experimentado en estos tiempos traiciones no entienden por qué, porque es muy difícil comprender, y José lo entendió con el correr de las décadas, que entendió el plan de Dios. Ahora, Dios mío, mira aquellas vidas que no pueden perdonar,
que se levanta y dice, no, pero me traicionó en las fibras más íntimas, todavía sigo llorando por esta traición, aunque han pasado décadas. Dios, que tú estés obrando a la distancia donde sea que estemos llegando. En el nombre de Jesús, amén. Si te gustó este tema, acuérdate que estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Spotify. Haces tu comentario y hacer que otros lo escuchen, pero el martes que viene. No, el martes El no, jueves. el jueves. El jueves. Perdón, Rodrigo. El jueves a estas mismas horas, Charlando en familia.